Gracias al coro del Tabernáculo. Qué coro magnífico y qué inspiración nos proporciona. Mis queridos hermanos y hermanas, no hace mucho tiempo recibí una carta de una madre preocupada que rogaba que se hablara en una conferencia general sobre un tema que beneficiaría específicamente a sus dos hijos. Había surgido entre ellos una discordia y habían dejado de hablarse. La madre estaba desconsolada y en la carta me aseguraba que un mensaje de una conferencia general sobre ese tema haría que sus hijos se reconciliaran y todo volvería a la normalidad. El ruego sincero y franco de esa buena hermana fue nada más que una de las impresiones que he recibido en estos últimos meses de que debía decir hoy unas palabras sobre un tema que es cada vez de mayor preocupación, no solo para una madre afligida, sino para muchas personas en la Iglesia y ciertamente en el mundo. Me ha impactado la fe de esa madre amorosa en el hecho de que un discurso de conferencia general contribuiría a mejorar la relación entre sus hijos. Estoy seguro de que su confianza no se basaba tanto en la habilidad del discursante como en la virtud de la palabra de Dios, que tiene, como dice una escritura, un efecto más potente en la mente del pueblo que cualquier otra cosa. Querida hermana, ruego que el Espíritu toque el corazón de sus hijos. Las relaciones tirantes y rotas es algo tan antiguo como la humanidad misma. Caín de antaño fue el primero en dejar que el cáncer de la amargura y la malicia le corrompiera el corazón. Cultivó el terreno de su alma con envidia y odio y permitió que esos sentimientos maduraran en él hasta hacerlo inconcebible, asesinar a su propio hermano y convertirse en el proceso en el padre de las mentiras de Satanás. Desde aquellos primeros días, el espíritu de envidia y odio ha desencadenado algunos de los más trágicos sucesos de la historia. Hizo a Saúl volverse contra David, a los hijos de Jacob contra su hermano José, a Lamán y Lemuel contra Nefi y a Amaliquía contra Moroni. Supongo que todos los seres humanos se han visto de algún modo afectados por el espíritu destructivo de la contención, el resentimiento y la venganza. Quizás a veces reconozcamos ese espíritu en nosotros mismos. Cuando nos sentimos ofendidos, enojados o envidiosos. Es muy fácil juzgar a otras personas y a menudo asignar motivos tenebrosos a sus acciones a fin de justificar nuestros propios sentimientos de rencor. Por supuesto, sabemos que eso está mal. La doctrina es clara. Todos dependemos del Salvador. Nadie puede salvarse sin Él. La expiación de Cristo es infinita y eterna. El perdón de nuestros pecados tiene condiciones. Debemos arrepentirnos y estar dispuestos a perdonar a los demás. Jesús enseñó, debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Y también dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Naturalmente, esas palabras parecen muy razonables siempre que se apliquen a otra persona. Cuando los demás juzgan y guardan rencor, vemos muy clara y fácilmente los resultados dañinos que eso produce. Y por cierto, no nos agrada que la gente nos juzgue a nosotros. Pero cuando se trata de nuestros propios prejuicios y quejas, demasiadas veces consideramos que nuestra actitud está justificada y que nuestro juicio es apropiado.
Aunque no podemos ver el corazón de los demás, creemos reconocer un motivo malicioso o hasta una persona mala apenas los vemos. Cuando se trata de analizar nuestra propia actitud, hacemos excepciones, porque pensamos que, en nuestro caso, tenemos toda la información necesaria para considerar o tratar a alguien con desdén. En su epístola a los Romanos, el apóstol Pablo dijo que quienes juzgan a los demás no tienen excusa. Y explicó que en el momento en que juzgamos a otra persona, nos condenamos nosotros mismos, puesto que nadie está sin pecado. El rehusarnos a perdonar es una falta muy seria, contra la cual el Salvador nos advirtió. Los propios discípulos de Jesús buscaron motivo el uno contra el otro, y no se perdonaron unos a otros en su corazón, y por esta maldad fueron afligidos y disciplinados con severidad. Nuestro Salvador ha hablado tan claramente sobre este tema que no hay lugar para la interpretación personal. Yo, el Señor, dijo, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar. Pero después dijo, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Permítanme hacer una aclaración. Cuando el Señor nos requiere perdonar a todos los hombres, eso incluye perdonarnos a nosotros mismos. A veces, la persona más difícil de perdonar entre toda la gente del mundo, y quizás la que más necesite nuestro perdón, es aquella que vemos en el espejo. Este tema de juzgar a los demás en realidad podría enseñarse con un sermón de 3 palabras. Cuando se trate de odiar, menoscabar, despreciar, ridiculizar, sentir rencor o de sentir el deseo de causar daño, por favor, apliquen lo siguiente: dejen de hacerlo. Es así de sencillo. Simplemente debemos dejar de juzgar a otros y reemplazar los pensamientos y sentimientos de crítica con amor por Dios y por sus hijos. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Todos somos hermanos y hermanas. No sé exactamente cómo expresar este asunto de no juzgar a los demás con suficiente elocuencia, énfasis y persuasión para que se grabe en ustedes. Puedo citarles pasajes de las Escrituras, explicar doctrina e incluso citar una calcomanía que vi hace poco en un automóvil. Estaba pegada en la parte de atrás de un coche cuyo conductor parecía un tanto rústico. Pero las palabras escritas me enseñaron una gran lección. Decía, no me juzgues porque peco diferente a como pecas tú. Debemos reconocer que todos somos imperfectos, que somos mendigos ante Dios. ¿No nos hemos todos en un momento u otro acercado sumisamente al trono de la misericordia y suplicado la gracia? ¿No hemos anhelado con toda la energía de nuestra alma recibir misericordia y ser perdonados por los errores y pecados que hemos cometido? Ya que todos dependemos de la misericordia de Dios, ¿cómo podemos negar a los demás toda porción de esa gracia que tan desesperadamente deseamos recibir? Hermanos y hermanas, ¿no debemos perdonar así como queremos que se nos perdone?
¿Es eso difícil de hacer? Sí, por supuesto que lo es. El perdonar, ya sea a nosotros mismos o a los demás, no es fácil. De hecho, a la mayoría nos exige un importante cambio de actitud y manera de pensar, aún un cambio de corazón. Pero hay buenas nuevas al respecto. Ese potente cambio de corazón es exactamente lo que el Evangelio de Jesucristo tiene como objeto producir en nuestra vida. ¿Y cómo se logra? Mediante el amor de Dios. Cuando tenemos el corazón lleno del amor de Dios, nos ocurre algo bueno y puro. Guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Cuanto más permitimos que el amor de Dios nos gobierne la mente y las emociones, cuanto más dejemos que el amor por nuestro Padre Celestial nos llene el corazón, más fácil nos resultará amar a los demás con el amor puro de Cristo, al abrir nuestro corazón al refulgente amanecer del amor de Dios. La oscuridad y el frío de la animosidad y la envidia con el tiempo se disiparán. Como siempre, Cristo es nuestro ejemplo. En sus enseñanzas y en su vida, Él nos mostró el camino. Él perdonó al inicuo, al profano y a los que procuraron causarle daño y pesar. Jesús dijo que es fácil amar a los que nos aman. Incluso los malvados pueden hacerlo. Pero Jesucristo enseñó una ley más alta. Sus palabras hacen eco a través de los siglos y se dirigen a nosotros hoy. Son para todos los que deseen ser discípulos suyos. Son para ustedes y para mí. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando tenemos el corazón lleno del amor de Dios, nos volvemos benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios perdonó en Cristo. El amor puro del Señor quita de nuestros ojos las escamas del resentimiento y de la ira, dejándonos ver a los demás en la forma en que nuestro Padre Celestial nos ve a nosotros, como seres mortales imperfectos y con fallas que tenemos potencial y valía más allá de lo que nos es posible imaginar. En virtud de que Dios nos ama tanto, nosotros también debemos amarnos y perdonarnos los unos a los otros. Mis queridos hermanos y hermanas, consideren las siguientes preguntas como una prueba de introspección. ¿Guardan rencor a alguien? ¿Hablan a espaldas de los demás, aun cuando lo que digan puede ser verdad? ¿Excluyen a otras personas, se apartan de ellas o las incriminan por algo que hayan hecho? ¿Envidian en secreto a otra persona? ¿Se sienten inclinados a hacer daño a alguien? Si contestaron afirmativamente a cualquiera de esas preguntas, tal vez deberían aplicar el sermón de 3 palabras que mencioné antes. Dejen de hacerlo. En un mundo lleno de acusaciones y enemistad es fácil juntar y arrojar piedras. Pero antes de hacerlo, recordemos las palabras del que es nuestro Maestro y nuestro modelo. El que de entre vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Hermanos y hermanas, deshagámonos de nuestras piedras. Seamos bondadosos, perdonemos. Hablemos pacíficamente el uno con el otro. Dejemos que el amor de Dios nos llene el corazón. Hagamos bien a todos. El Salvador prometió esto: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, porque con la misma medida con que midiereis, se os volverá a medir.
¿No debería ser esta promesa suficiente para que siempre concentremos nuestros esfuerzos en la bondad, el perdón y la caridad en lugar de un comportamiento negativo? Como discípulos de Jesucristo, volvamos bien por mal. No busquemos venganza ni permitamos que la ira nos domine. Escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con bien. Recuerden, en última instancia, es el misericordioso quien obtiene misericordia. Por ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde quiera que estemos, que se nos conozca como personas que tenemos amor los unos por los otros. Hermanos y hermanas, en esta vida hay suficiente aflicción y dolor sin que agreguemos más con terquedad, hostilidad y resentimiento personales. No somos perfectos. La gente que nos rodea no es perfecta. Las personas hacen cosas que molestan, decepcionan y enfadan. En esta vida terrenal siempre será así. No obstante, debemos librarnos de nuestros resentimientos. Parte del propósito de la vida terrenal es aprender a librarnos de esas cosas. Esa es la manera del Señor. Recuerden que el cielo está lleno de aquellos que tienen esto en común. Han sido perdonados y perdonan. Pongan su carga a los pies del Salvador. Dejen de juzgar. Permitan que la expiación de Cristo los cambie y les sane el corazón. Ámense los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. Los misericordiosos obtendrán misericordia. De esto testifico, en el nombre de aquel que amó tanto y tan completamente, que dio su vida por nosotros, sus amigos. En el nombre de Jesucristo. Amén.